Descubre cómo un joven por un plato de comida se convierte en una increíble leyenda musical. En un barrio humilde de México, donde la lucha por sobrevivir era el pan de cada día, un joven llamado Alejandro soñaba con un futuro más brillante. Después de la muerte de su padre, la vida se volvió un territorio hostil. Su madre, con el rostro cansado, pasaba horas en una tiendita local, dejando al joven a cargo de sus 3 hermanos menores. Alejandro respiraba música, cada acorde de su guitarra usada era un susurro de esperanza que ceñía su corazón. Cada tarde, después de haber cuidado de los más pequeños, se adentraba en la plaza del pueblo. El bullicio, los colores vibrantes y las risas llenaban el aire, pero para él, todo se desvanecía mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas. Su voz, profunda y sincera, se alzaba entre aromas de tamales y el eco de risas. Esa tarde, en la fiesta del barrio, el destino le tenía un giro inesperado. Alejandro empezó a tocar su canción favorita, una que resonaba con sus anhelos y sufrimientos. Y en medio de la multitud, una figura se detuvo, una reconocida productora musical de visita en la ciudad. Su mirada se quedó atrapada en aquella estrella naciente, en el chico que cantaba con el corazón en la mano. Sin embargo, al regresar a casa, la felicidad se volvió gris. Su madre lo miró con decepción, el dolor de la economía familiar pesaba en sus hombros. Alejandro, cuando vas a conseguir un trabajo de verdad, le reprochó, con una mezcla de amor y frustración. La verdad era que la renta amenazaba con dejar a su familia en la calle, y las notas de su guitarra no llenaban el estómago. ¿Qué pasará si sigues así?, pensó la madre, mientras él se sentaba en el rincón de su habitación, sintiendo que la sombra del fracaso lo envolvía y la presión se intensificaba. La tensión entre ellos crecía como una tormenta en una tarde calurosa. A veces, Alejandro se pasaba noches en vela, creando melodías que nunca se presentarían. La comunidad, siempre apoyadora, comenzó a susurrar, no puede salir de ese barrio, su sueño no es para él. Y esas palabras se clavan en su mente, cavando un profundo abismo de inseguridad y dudas. Una noche fría, iluminada solo por un par de estrellas titilantes, Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Su guitarra, que había sido su refugio, ahora parecía un elefante en la habitación, una carga más. Sin embargo, recordó las historias de su abuelo, el amor por la música y como siempre decía que la dignidad y el esfuerzo eran el camino hacia los sueños. En medio de la confusión, decidió presentarse en una reunión comunitaria. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con su voz temblorosa, Alejandro dejó fluir la música, llenando el aire con su alma. Cada nota, cada acorde resonaba con su verdad. Y justo cuando pensó que la comunidad lo escuchaba, un antiguo secreto familiar sobre su linaje musical surgió en el aire, prometiendo cambiar sus vidas para siempre. ¿Podrá Alejandro abrazar su herencia y, al mismo tiempo, cuidar de su hogar? La pregunta quedó flotando en el ambiente. La sala estaba llena de murmullos, un bullicio de voces que apenas podía sostenerse por la emoción. Alejandro había dejado de tocar por un momento, sintiendo cómo la incertidumbre se instalaba en su pecho. La revelación que estaba a punto de compartir era un tesoro heredado, algo que su abuelo le había contado en sus noches de desvelo. La historia de sus ancestros músicos y cómo su talento se había transmitido de generación en generación, escondido entre las sombras de la miseria y el desánimo. Recuperando el aliento, se dirigió al pequeño grupo de vecinos que lo observaban con ojos expectantes. Mi abuelo me contó que éramos de una familia de músicos, en tiempos lejanos, nuestra música llenaba los corazones de muchos, comenzó. Las palabras brotaban de su corazón como un río desbordante, inyectando una nueva vida en sus pensamientos. ¿Por qué permití que el miedo a fracasar me atara? ¿Por qué seguí escuchando esas voces que decían que no podía salir de este lugar?
Las miradas de sus vecinos se entrelazaban, cada uno sintiendo el eco de sus palabras. Para muchos de ellos, la vida había sido una lucha constante. Comenzaron a compartir anécdotas, un hombre mayor que había sido cantante de mariachis, otra mujer que había sido bailarina en su juventud. Alejandro sintió que las historias de su pueblo estaban allí, entrelazadas con su propia historia, no estaba solo. Un murmullo de esperanza creció entre ellos, y la tensión que un día había existido se había convertido en un pacto silencioso, lucharían juntos, así fue como, en ese rincón del barrio, creció el fervor comunitario. No había promesas vacías, solo una nueva determinación de florecer a pesar de las dificultades. Alejandro sintió que la música comenzaba a fluir nuevamente en su interior. Cada palabra que pronunciaba acariciaba la necesidad de hacer lo que amaba, de ser la voz que resonara en su comunidad, de unir a todos en un solo canto. Sin embargo, a medida que la emoción subía a su pecho, también lo hizo la preocupación por su familia. La imagen de su madre cansada y agotada le golpeó como un rayo. Tal vez esta nueva ruta sería un camino largo y espinoso, y él no estaba seguro de si podría sostener el peso de sus sueños sin dejar a su familia atrás. ¿Y si no puedo ayudarles? ¿Y si se me escapan las oportunidades debido a mi deseo de tocar?, se preguntaba, mientras su mente lidiaba con el dilema de seguir un sueño o ser la columna vertebral de su hogar. Esos pensamientos lo mantenían despierto cada noche, pero en medio de su tormento, una idea radical surgió: quizás su música podría ser el puente hacia un futuro mejor. Comenzó a hacer planes. Organizaría un concierto en la plaza, no solo para él sino también para que otros artistas de su comunidad pudieran mostrar su talento. Un evento donde la música pudiese desbordar esperanzas y cubrir las frustraciones cotidianas con melodías de sueños compartidos. Mientras pensaba en esto, otro visitante inesperado apareció en su mente, la productora que lo había visto cantar en la fiesta del barrio. ¿Volvería a cruzarse en su camino y, a la vez, podría él construir algo más grande que su propia historia? Aquel pensamiento lo iluminó, y una chispa de determinación se encendió dentro de él. El día del concierto se acercaba rápidamente, y con cada jornada que pasaba, la presión crecía. Pero, al igual que las notas de su guitarra, su determinación comenzaba a llenar el aire de una energía que prometía cambiarlo todo. Sin embargo, en su corazón quedaba un retazo de duda: ¿podría responder a las expectativas de todos? El día antes de la gran presentación, recibió un mensaje inesperado de la productora musical. Las palabras en la pantalla brillaban como estrellas: me gustaría hablar contigo personalmente. Creo que tienes un gran futuro. Un torrente de emociones le invadió. ¿Sería esta la oportunidad que tanto había esperado? Antes de que lograra responder, una última preocupación le brotó: ¿tendría lo que se necesita para dejar su barrio atrás? Esperanza y miedo iluminaban su camino, mientras una pregunta lo envolvía: ¿qué sucederá mañana cuando el escenario esté iluminado para él y sus sueños? La noche se aproximaba, y con ella, el eco de su futuro. La mañana del concierto llegó con un aire fresco y un cielo despejado, pero el corazón de Alejandro latía desbocado, como si supiera algo que él aún no. Las calles del barrio estaban decoradas con coloridos carteles que anunciaban el evento. Las vibraciones de la música eran palpables, un susurro constante que se colaba por las rendijas de las casas y se arrastraba entre las sombras. La comunidad entera parecía estar esperando un milagro. A medida que se acercaba la hora, Alejandro se dirigió a la plaza con una mezcla de euforia y nerviosismo, acompañado por sus amigos, quienes habían decidido apoyarlo incondicionalmente. Los rostros familiares lo animaban, llenos de expectativa y fe. El pequeño escenario, adornado con luces brillantes y flores que habían traído los vecinos, se erguía frente a sus ojos como un símbolo de lo que estaba por venir. «Está todo listo, hermano», dijo Carlos, su mejor amigo, justo antes de que Alejandro subiera al escenario. Él le hizo una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la incertidumbre que sentía. Sin embargo, cuando miró hacia la multitud que se iba amontonando, cada vez más personas llegaban y la plaza comenzaba a llenarse de vida. Entonces, se dio cuenta de cuán importante se había vuelto su sueño, no solo para él, sino para todos esos rostros que estaban allí, buscando un poco de belleza en sus vidas. «Vamos, Alejandro.
gritaron algunos desde la multitud, y eso lo llenó de valor. Con un profundo suspiro, se colocó la guitarra en el hombro y se preparó para tocar. Aún así, su mente divagaba entre el recuerdo del mensaje de la productora y su familia. La ansiedad se mezclaba con la adrenalina, y mientras sus dedos tenían una vida propia sobre las cuerdas, sintió cada una de las miradas de su comunidad como un abrazo cálido. El primer acorde resonó, alto y claro, y el sonido vibró a través de la plaza. Era inolvidable sentir cómo su música comenzaba a unir a las personas. Cada nota era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que también había belleza en medio de la lucha. La gente comenzó a moverse, a bailar, a reír, y por un momento, todas las preocupaciones parecían desvanecerse, simplemente guiadas por su canto, pero a medida que la emoción crecía, una nueva sensación lo invadió. Alguien estaba observándolo desde el fondo de la multitud. Con un destello en el rostro que brillaba aún desde lejos, era ella, la productora. La mujer que había encendido un chispazo de esperanza en su corazón. La duda regresó de golpe. ¿Todo esto sería suficiente? ¿Podía ser él un joven del barrio el que cargara aún más sueños en sus hombros? Las melodías de la plaza se mezclaban con la confusión de su mente, y antes de tocar su siguiente acorde, un silencio repentino llenó el aire. Todos lo miraban, un momento de anticipación que cortó la respiración. Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de su talento, sino de algo más. Era también la oportunidad de mostrarle a su comunidad que sus sueños eran valiosos. Bajó la mirada, tragándose el miedo casi palpable y se concentró en el próximo verso. Ya no estaba solo. Las historias de todos los que lo rodeaban se entrelazaban con la suya, y en este momento, los límites estaban por romperse, pero cuando empezó a cantar, el murmullo en la multitud se convirtió en un estruendo de emoción. Algo inesperado comenzó a suceder en un rincón del público, un grupo de individuos comenzó a alzar unas pancartas. Alejandro no podía creer lo que leía. Queremos más música. Eres nuestro héroe, Alejandro. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Podría realmente convertirse en el héroe que su gente necesitaba? Mientras levantaba la mirada hacia la productora, una nueva pregunta lo atravesó, ¿lo lograré? Este sería el momento de prueba. Mientras la música envolvía el ambiente y las paredes de sus dudas comenzaban a derrumbarse, Alejandro supo que su voz debería resonar más alto que nunca. La historia apenas comenzaba, y el escenario aguardaba el desenlace. El futuro parecía abrirse ante él, lleno de oportunidades, pero también detrás de él, en la sombra, las dudas seguían acechando. ¿Podría sostener el peso de toda esa expectativa y aún encontrar su camino? El siguiente acorde se deslizó de su guitarra como una ola, golpeando el corazón de todos los presentes en la plaza. Alejandro cerró los ojos, dejándose llevar por la música, como si cada nota se convirtiera en un hilo que unía sus emociones a las de la multitud. Sentía la calidez de la conexión humana y eso lo hizo brillar más fuerte que nunca. La gente no solo escuchaba, estaban sintiendo, reviviendo recuerdos olvidados, bailando con sus alegrías y penas. Sus amigos, agachados en la primera fila, le hacían gestos entusiastas. La mirada de Carlos brillaba de orgullo y apoyo. Había algo mágica en el aire, los rostros iluminados por la luz dorada del sol contaban historias de lucha y fervor. Era como si en cada rincón de la plaza se almacenara un eco de sueños que no habían sido olvidados. Y entonces, todo se volvió más intenso. La productora, de pie con su libreta, tomó notas, sus ojos no se movían de él. Alejandro se sintió desnudo ante esa mirada, pero también invadido por un fuego renovado. Si tan solo pudiera atrapar su atención, pensó. Las palabras volaban de su boca con pasión, buscando no solo impresionar, sino compartir una parte de su alma. Se atrevió a cantar una canción que había escrito en las noches solitarias, un homenaje a su madre que siempre había estado ahí apoyándolo a pesar de las tormentas. En el momento en que mencionó su nombre, sintió la presión del pasado y la fuerza del presente. La tristeza se convirtió en poder, y la plaza tembló bajo el peso de su historia. Cuando finalizó, un silencio reverberó. Alejandro se detenía entre el aplauso, sintiendo como sus dedos todavía vibraban en las cuerdas de su guitarra. Quiso abrir los ojos,
pero la emoción era demasiado potente. Eran aplausos, pero también risas y lágrimas. Todos ellos estaban ahí, soñando juntos. «Eres brillante», gritó alguien desde el fondo, y eso fue como un gasolina. Las voces comenzaron a unirse, formando un coro caótico y hermoso, como si cada espectador se hubiera convertido en parte de su canción. Alejandro sintió que las dudas se desvanecían, una a una. Este era su momento, sin embargo, justo cuando la alegría alcanzaba su punto más alto, se dio cuenta de que un grupo de personas se acercaba a la productora. Eran los mismos que habían levantado las pancartas, y sus gestos estaban llenos de determinación. De repente, un murmullo comenzó a filtrarse entre la multitud. «¿Qué están diciendo?», se preguntó Alejandro mientras su corazón se aceleraba. «Queremos que te ofrezca un contrato», repetían, y el eco de esas palabras reverberaba en sus oídos como un canto celestial. Pero, ¿qué significaba todo esto realmente? Una mezcla de ansiedad y esperanza comenzaba a formarse en su pecho. Esto podía cambiarlo todo. Este podría ser el principio de un viaje incierto, pero lleno de promesas. La productora, con una mirada de asombro, comenzó a escribir frenéticamente, mientras Alejandro se preguntaba si realmente estaba preparado para esto. Estaba listo para dar el paso que lo llevaría más allá del barrio, a un mundo lleno de luces y sombras. En un instante, se enfrentó a una travesura de emociones. La presión de los sueños, la esperanza de su comunidad y el susurro del destino giraron en su mente, pero un solo pensamiento lo atravesó: no puedo decepcionarlos. Con el alma al borde de la incertidumbre y la adrenalina palpitante, levantó la mirada, buscando a la productora. Este era el momento decisivo en el que su vida podía cambiar para siempre. Pero, ¿y si fallaba? Una exhalación profunda, y alzó el pecho. Apenas estaba comenzando a entender la magnitud de su evolución, cuando de repente, un grito rompió la atmósfera. «Alejandro». Era Carlos, con los ojos abiertos de par en par. «Mira, la pancarta». Alejandro desvió su mirada justo a tiempo para ver que ahora otro grupo más grande de personas se unía a la causa, levantando nuevas pancartas que decían: «La voz de un nuevo héroe». Una emoción agridulce lo envolvió. En ese momento, supo que no había retorno. Estaba a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido, y todo lo que conocía estaba a punto de transformarse. La multitud esperaba su respuesta. Las ilustraciones de sus sueños flotaban en el aire, y aunque sentía el peso del mundo sobre sus hombros, había encendido una chispa en su interior. La música lo había encontrado, y él se preguntó cómo sería su viaje hacia la leyenda que aún no había descubierto. Con los ojos llenos de determinación, Alejandro respiró hondo. «No puedo defraudar a nadie. Es hora de hacer historia». El futuro se iluminó bajo sus pies mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría. Pero justo antes de que su voz volviera a unirse a la melodía, una sombra oscura apareció entre la multitud, un rostro conocido que lo miraba desde el fondo. Una sensación de desconcierto lo golpeó de nuevo. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era esa persona? La historia apenas comenzaba, pero mientras la multitud estallaba en entusiasmo, Alejandro sintió que un nuevo capítulo lo aguardaba. La multitud vibraba con energía y entusiasmo, cada rostro iluminado por la esperanza de un cambio. Pero en medio de todo el bullicio, Alejandro no podía desviar su mirada del rostro que lo observaba fijamente. Sus ojos se entrecerraron, procesando la imagen que había logrado evocar en sus recuerdos. Era Pedro, su antiguo compañero de barrio, aquel que elegantemente narraba historias y compartía risas, pero que había tomado un rumbo impactante, distanciándose de la vida cotidiana que Alejandro había conocido. La sensación de desasosiego creció en su pecho mientras la música continuaba sonando a su alrededor. «¿Qué hace aquí Pedro?», se preguntó, recordando las noches frías en las que habían compartido sueños y aspiraciones. Pero con el paso de los años, Pedro había cambiado. La vida lo había llevado a lugares oscuros, y esa sombra que lo seguía parecía siempre arrastrarlo hacia atrás. A medida que una serie de aplausos resonaban y la música seguía golpeando en sus venas, Alejandro se vio atrapado entre dos mundos, el de su comunidad que tanto lo apoyaba y el de aquel que, una vez, había sido su amigo. ¿Debería acercarse? ¿Debería confrontarlo en medio de todo esto?
Inspirarte, le había dicho su madre, es seguir tu camino, pero sin perder nunca de vista de dónde vienes. Era un consejo que ahora resonaba con la fuerza de una verdad innegable. Alejandro inhaló profundamente, sintiendo el aire cambiar con cada latido de su corazón, y cuando miró de nuevo a Pedro, éste esbozó una sonrisa enigmática, como si todo lo que había hecho en el pasado hubiese sido un juego, y ahora se encontraba allí para reinstaurar su papel. ¿Cuál es tu juego, Pedro?, se preguntó Alejandro sin poder evitarlo. Sentía que no podía dejar que esa sombra interfiriera en su momento. Justo cuando sus pensamientos oscurecían su visión, el murmullo de la multitud volvió a su mente como un eco revitalizante. Alejandro. Canta otra, gritó una voz, rompiendo el hechizo momentáneo de duda. Así que, sin pensarlo más, se preparó, levantó su guitarra nuevamente y comenzó a tocar un nuevo acorde, empujándose hacia adelante. Cada rasgueo de sus cuerdas lo llevó a un lugar de confianza. A través de diferentes melodías, sacó a relucir sus anhelos, sus luchas y la fuerza inquebrantable de su comunidad. La música parecía alejarlos a todos de sus preocupaciones, creaban un manto de conexión que todos podían sentir. Sin embargo, ante cada acorde, la mirada de Pedro seguía presente, y cada vez que Alejandro lo veía sonreír, una corriente de confusión golpeaba su pecho. Espera, pensó. Aquí, en este preciso momento, no puedo permitir que mi pasado me arrastre. Este es mi momento. Este es su momento. Sin embargo, en el fondo, no podía evitar preguntarse sobre el peso del pasado que Pedro representaba. Un destello de emocionado deseo se apoderó de él, mezclado con un miedo subyacente. ¿Qué secretos guardaba su viejo amigo y cómo afectaban su propio viaje? Terminado el último acorde, la plaza estalló nuevamente en aplausos, pero ahora, el sonido era diferente. Era como si cada latido de un tambor resonara más fuerte, haciendo eco con cada grito de aliento. Sin embargo, en medio de esa vibrante celebración, algo golpeó el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que las eufóricas emociones de la multitud no eran solo por él, sino por algo más profundo, por la posibilidad de que el futuro podía abrigar a todos, y justo cuando el último aplauso se desvaneció, sintió que los ojos de Pedro estaban fijos en él, como un faro de sorpresa. La multitud lo rodeaba, pero un instante de conexión solo entre ellos lo llevó a una amarga revelación. Debo enfrentar esto, se repitió internamente, reconoció su verdad. Sin embargo, cuando estaba a punto de avanzar, Pedro levantó la mano, interrumpiéndolo. Alejandro. Necesitamos hablar. No es solo sobre ti. La voz de su viejo amigo resonó con tal urgencia que todo a su alrededor pareció desvanecerse. Esa declaración cortó el aire como un cuchillo y, en lugar de desvanecerse en el sonido de la alegría, el mundo se detuvo. Las miradas se centraron en ellos, como si esperaran una revelación monumental. La historia de Alejandro no solo era suya, estaba entrelazada con otros, con decisiones tomadas en el pasado que podrían retumbar en el presente. Y la pregunta se hizo presente en su mente, ¿qué secretos oscuros escondía Pedro que podrían cambiarlo todo? El momento se congeló, dejando a Alejandro al borde de una decisión que podría definir su futuro. La multitud, expectante, parecía haber olvidado su propia celebración. Los murmullos comenzaron a elevarse, como olas rompiendo en la orilla, y Alejandro sintió el peso de cada mirada sobre él. ¿Qué es lo que necesita Pedro? ¿Qué puede ser tan importante en un momento como este? Pensaba mientras se preparaba para dar un paso hacia su viejo amigo. Las manos de Alejandro temblaban ligeramente, había estado tocando para miles, pero enfrentar a Pedro, ese Pedro que había sido la luz en sus días más oscuros, era un desafío totalmente distinto. La confianza que le daba su guitarra parecía desvanecerse, y en su lugar, una punzada de nostalgia y miedo brotaba en su pecho. La risa y las historias compartidas se sentían ahora distantes, como susurros olvidados en el viento. Alejandro. Sabes que esto es importante, insistió Pedro, su voz casi quebrada por la emoción. Desearía poder explicarlo aquí, pero hay cosas que no puedes ignorar. Sigo siendo tu amigo, pero también hay más en juego. La angustia en su voz resonó con una sinceridad que caló hondo. De manera instintiva, Alejandro se acercó unos pasos,
acercando su mirada hacia el rostro de Pedro que, en ese momento, reflejaba preocupación y anhelo. La música a su alrededor se desvanecía lentamente, dejando solamente el sonido de sus propios corazones latir como un solo instrumento. Incluso si no eres la misma persona, siempre serás mi amigo, respondió Alejandro, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir de su garganta. Pero, ¿qué es lo que tienes que decirme? Esto no es solo entre tú y yo. Mira a la gente. Alejandro giró la cabeza, observando las caras que, en un instante, parecían tener vidas propias. La esperanza resplandecía en sus ojos, como si la música aún pudiera darles fuerza y valentía para enfrentar lo desconocido. Pero su conexión con Pedro lo llevó de regreso a los rincones oscuros de sus recuerdos. Eran tiempos en los que los sueños parecían alcanzar el cielo, pero de alguna manera siempre fallaban al aterrizar en la realidad. Esto va más allá de lo que hemos vivido, Alejandro. He visto cosas que pueden afectarte a ti y a todos. Pedro tragó saliva, y Alejandro pudo ver la lucha interna que se llevaba a cabo en su amigo, como si cada palabra le pesara toneladas. ¿Qué sabes? ¿Qué has visto? Alejandro apretó los dientes, el temor comenzaba a mezclarse con la curiosidad. Pedro enfocó su mirada, y durante un momento, Alejandro pudo ver la vulnerabilidad que había detrás de su fachada. La corrupción. Promesas rotas. Todo lo que llevamos años luchando está amenazado. No puedo explicarte todo aquí, pero hay personas que quieren callarnos. Tu música es lo único que puede abrir los ojos de la gente. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La música, el poder transformador que él había defendido toda su vida, ahora se presentaba como su única arma contra un enemigo invisible. Pensó en las letras que había escrito, en los mensajes que había compartido. Sentía la urgencia en cada pulsar de su corazón. ¿A qué te refieres con callarnos? ¿Quién está detrás de esto? Pedro se acercó. No puedo hablar aquí, pero hay un grupo y tú eres clave. Necesito que confíes en mí. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Alejandro. Un nuevo titubeo se instaló en su mente. Confiar en ti después de todo lo que ha pasado, pero en el fondo, en el rincón más oscuro de su ser, sabía que no podía simplemente dejarlo pasar. El murmullo de la multitud se intensificó, y con cada segundo que pasaba, la tensión entre ellos se hacía más palpable. Aquel encuentro no solo significaba la posibilidad de recuperar una amistad perdida, era un cruce de caminos que podría cambiar no solo su destino, sino el de su comunidad entera. Dame espacio para pensar, Pedro, dijo Alejandro finalmente, indeciso sobre lo que debía hacer. Pero si esto es cierto, si hay algo más grande en juego, necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La mirada de Pedro destilaba un rayo de esperanza mezclada con temor. Gracias, hermano. Lo entenderás pronto, pero no tendrás mucho tiempo. Y en ese momento, el eco de las palabras de Pedro resonó en su cabeza como un contrato no escrito. Una alianza renovada, aunque frágil, comenzaba entre ellos. Sin embargo, justo cuando Alejandro regresaba a la multitud, un grito de alarma cortó el aire. ¡Alguien viene! Algo no está bien. El caos comenzó a apoderarse del ambiente. En ese instante, Alejandro comprendió que su próxima decisión sería más crucial que nunca. Las sombras no solo acechaban su pasado, sino que ahora amenazaban su futuro y el de su comunidad. En ese momento de incertidumbre, una pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de enfrentarse no solo a su amigo, sino al monstruo que acechaba en las sombras? La música sonaba como un llamado a la acción, resonando en sus venas mientras miraba hacia el horizonte, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería este el último momento tranquilo antes de la tormenta? La multitud estalló en movimiento, y el aire se llenó de gritos y presagios. Alejandro sintió cómo su corazón aceleraba al ritmo del pánico creciente. Las antiguas melodías de la celebración se convirtieron en ecos lejanos, arrastradas por la ansiedad del momento. Fue como si el mundo a su alrededor girara en una dirección distinta a la que él estaba acostumbrado. Todos, mantengan la calma, gritó un voz entre el tumulto, pero resonó como un susurro ahogado. Alejandro se dio la vuelta, buscando a Pedro en medio del torbellino. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante,
una chispa de entendimiento y complicidad se encendió. La llamada a la acción no era solo para él, sino para una comunidad que debía unirse. Desde aquí no se ve nada. Necesitamos más información, murmuró Pedro, acercándose a Alejandro. La determinación brillaba en su mirada a pesar del miedo palpable que los envolvía. Vamos, por aquí. Ambos se movieron con rapidez, abriéndose paso entre la multitud que buscaba respuestas y dirección. La música ya no era solo un arte, había dejado de ser una expresión y se había transformado en un símbolo de resistencia. Las viejas notas se convertían en gritos de valentía. Al llegar a un lugar elevado, Alejandro pudo observar más allá de la multitud. A lo lejos, varias figuras oscuras se aproximaban, sus siluetas se recortaban contra la puesta de sol, como sombras marchando a la guerra. La imagen le prendió fuego en las venas, era hora de actuar. «¿Ese es el grupo del que hablaste?», preguntó Alejandro, la voz temblándole, más consciente que nunca de la vulnerabilidad de su gente. «Sí», respondió Pedro, su voz firme. «Pero no solo son ellos. Hay más personas involucradas. Quieren desmantelar nuestra comunidad. Y sabemos que lo primero que harán es callar a los que pueden hacer una diferencia, como tú». Alejandro sintió el peso de esas palabras. Las notas de su guitarra, antes llenas de melancolía y esperanza, ahora vibraban con una nueva urgencia. La música podía ser su arma, pero también necesitaba un mensaje claro, un coro que resonara en los corazones de su gente. «Debo escribir algo que hable de esto», dijo mientras se movía nerviosamente de un pie a otro. «Una canción que despierte conciencias». Pedro asintió, su mirada calculadora. «Pero no podemos dar un paso sin un plan. Necesitamos aliados, y debe ser pronto. Estos tipos no se detendrán». Un nuevo grito resonó, esta vez más cerca. Alejandro podía escuchar las risas de unos pocos, probablemente creyendo que todo esto era parte de la celebración. No entendían lo que en verdad estaba sucediendo. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar que quizás los buenos no solo perdían, sino que eran aplastados sin piedad. «Ya no soy solo un músico, soy un portavoz», pensó. Un torrente de ideas comenzó a fluir. Imaginó su guitarra al frente, iluminando la verdad, desmoronando el miedo con cada acorde. «Pedro, tenemos que reunir a la gente, una reunión, ya». Mientras hablaban, Alejandro vio que algunas de las figuras oscuras habían comenzado a cruzar la plaza, como depredadores sigilosos acercándose a sus presas. El tiempo apremiaba, y con él crecía la presión en el pecho de Alejandro. «¿Y si no logramos reunir a la gente a tiempo?», Pedro le interrumpió. «Lo lograremos. Vamos a hacer ruido, el ruido que no solo suena en esta plaza, sino que resuena en cada rincón de la comunidad». Un nuevo fuego se encendió en el interior de Alejandro. Sabía que su música podía ser un refugio y una revolución al mismo tiempo. Era el poderoso canto de la esperanza, un llamado a no rendirse. «Entonces, dejemos que la música hable», dijo con decisión. Ambos comenzaron a moverse hacia la multitud, la adrenalina y el propósito guiando sus pasos. Pero justo cuando estaban a punto de alzar la vista para hablar, un sonido ensordecedor rompió el aire, como un trueno. Los gritos aumentaron en intensidad. «Es una trampa. Lárguense». La convulsión del caos se desató. Alejandro sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las sombras se movían con rapidez, y él comprendió que la música que había concebido como su defensa se convertiría en su única salida. «Rápido, hacia la parte trasera», gritó Pedro, tirando de él. Alejandro sintió el ardor de su determinación y supo que no solo lucharían por su vida, sino por cada nota que aún podía resonar en una lucha por la verdad. Mientras corrían, las imágenes de su comunidad, de su música, destellaban en su mente, cada acorde entrelazándose con recuerdos y esperanza. ¿Lograrían encender la llama que podía salvarlos? La respuesta estaría muy pronto frente a ellos, pero el reloj seguía corriendo. ¿Y si este era el principio de un viaje que nunca imaginaron que tendrían que recorrer? Con cada paso apresurado que daban, la presión crecía en el pecho de Alejandro. El rugido de la multitud a sus espaldas era como un eco distante de lo que alguna vez fue una celebración.
Su mente se llenaba de imágenes, las sonrisas del público durante sus conciertos, la alegría latente en cada acorde, ahora transformadas en un lamento colectivo. Se estaban cruzando muchas líneas. La lucha no solo era por su música, sino por el alma misma de su comunidad. ¿Dónde vamos?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Debemos encontrar la Casa de la Cultura, respondió Pedro, sus ojos fijos en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Ahí es donde siempre nos reunimos. Es el único lugar donde podemos alertar a la gente del peligro inminente. La voz de Pedro se mantenía serena a pesar del caos. Era un intento por controlar el nerviosismo que trataba de apoderarse de Alejandro. En su mente, el eco de la música resonaba, fuerte y claro, como una llamada al orden en medio del desbarajuste. Al llegar a una esquina, el ruido de pisadas pesadas y voces de hombres que se acercaban se hizo evidente. Las figuras sombrías se movían con una precisión escalofriante. Fue entonces que Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sucedería si no llegaban a tiempo? Debemos escondernos, sugirió Pedro rápido, señalando un pequeño almacén desocupado. Sin tiempo que perder, se deslizaron dentro. El aire dentro era frío y húmedo, un contraste con el calor de la plaza. En la penumbra, se quedaron quietos, sus corazones compitiendo por hacerse oír. Desde su escondite, podían escuchar las voces de sus perseguidores. Revisen cada rincón. No podemos dejar que se escapen, ordenó uno de ellos. La opresión en el pecho de Alejandro era como un peso creciente que no podía ignorar. ¿Y si nos atrapan?, murmuró, su voz apenas un susurro, pues el miedo nublaba su mente. Nosotros no somos solo dos, respondió Pedro, mirando a su amigo con determinación. Si logramos reunir a la gente, tendremos una mejor oportunidad. Con ellos a nuestro lado, nada nos podrá detener. Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Pero, ¿cómo nos convencemos de que hay un peligro real? Muchos seguirán creyendo que todo esto es solo parte de la fiesta, dijo, su voz temblando un poco más. Simple. El poder de la música es más fuerte que cualquier miedo. Vamos a hacer que escuchen nuestra voz. Con la idea comenzando a tomar forma, Alejandro sintió la chispa de la creatividad encenderse de nuevo. Tengo que escribir. Necesito unas palabras que hablen de nuestra lucha, que despierten a la gente, dijo, sintiendo que la urgencia de crear lo quemaba por dentro. Hazlo. Yo vigilaré la puerta y te avisaré. Pedro le dio un ligero empujón para que comenzara, sacó su guitarra, sintiendo el peso conocido en sus manos, y sus dedos comenzaron a moverse, creando un suave rasgueo. Las notas flotaron en el aire gris del almacén, llenándolo de una resonancia esperanzadora. Mientras tocaba, las palabras comenzaron a fluir de su corazón. Cuando la sombra caiga sobre nosotros, suéltame, y juntos cantaremos. La vida es nuestra fuerza y la música es nuestro grito. De repente, un ruido la sacudió. Un sonido sordo, como si algo pesado cayera al suelo, seguido de un grito ahogado. Alejandro y Pedro se miraron, la preocupación inmediatamente reflejada en sus rostros. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro, su agitación creciendo. Pedro pegó una mirada hacia la puerta. No lo sé, pero debemos salir de aquí. Sin tiempo que perder, detuvieron el canto. Alejandro apretó la guitarra contra su pecho, sintiendo la adrenalina fluir. ¿Estás listo?, preguntó Pedro, preparándose para abrir la puerta. Alejandro asintió, su decisión ardía en su interior. Era el momento de demostrar que no estaban solos y que su música podía ser una barricada. La puerta se abrió lentamente, revelando el caos que acechaba afuera. La plaza seguía convulsionando, pero un nuevo sonido llamaba la atención. Una melodía familiar se alzaba entre él. Bullicio. Era una melodía que todo el mundo reconocía, un himno de resistencia que invocaba su fuerza y tenacidad. Vamos, gritó Pedro, mientras cruzaban el umbral. La visión de la plaza les impactó. La gente estaba comenzando a unirse, aferrándose a la música que podía salvarlos. Sin embargo, Pedro y Alejandro sabían que la lucha solo había comenzado. Esto no acaba aquí, pensó Alejandro, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de abrirse. Todo dependía de ellos y de la música.
El impacto de su próxima decisión se presentaba ante ellos. Cada paso que daban resonaba como un eco de su futuro. ¿Lograrían encender esa llama antes de que todo fuera consumido por las sombras? La plaza estaba vibrante, la música resonaba en el aire, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Alejandro y Pedro se encontraron en un mar de rostros alarmados, momentos congelados de incertidumbre. Las notas de la melodía familiar parecían actuar como un imán, atrayendo a algunos, mientras que otros permanecían en su lugar, paralizados por el miedo. «Escuchen», gritó Alejandro, levantando la guitarra por encima de su cabeza. La multitud comenzó a girarse, algunos con esperanza en sus ojos, otros aún llenos de temor. Necesitaban unirlos, darles un motivo para luchar, un motivo que palpitara tanto como la música misma. «No hay tiempo que perder», continuó, su voz resonando con intensidad. «Estamos en peligro, pero juntos tenemos el poder de enfrentarlo. La música nos une y puede ser el grito de la resistencia. Venid, levantemos nuestra voz». Las palabras resonaron con fuerza, más aún que cualquier acorde. Alejandro tocó de nuevo, creando un puente fluido entre la tensión y la esperanza, mientras los primeros acordes del himno comenzaban a desbordar, llenando las calles. Un par de personas se unieron al ritmo y, poco a poco, se dejaron llevar. Algunos levantaron los brazos, otros comenzaron a cantar. Pedro observó con asombro cómo la energía comenzaba a germinar, como una chispa que prendía en medio de la oscuridad. «Eso es. Sigue», Alejandro, le animó, y se unió a él en la creación de un coro improvisado. El aire se llenó de voces, y con cada repetición del estribillo, más personas fueron acercándose, arrastradas por aquel fervor que surgía del corazón. La música dejó de ser solo un arte, se convirtió en un grito de lucha. Las risas comenzaron a mezclarse con el llanto en el aire, y una oleada de emoción desgarradora pero liberadora se extendió entre ellos, pero en medio de la festividad que comenzaba a agitarse, una sombra apareció entre la multitud. Aquellos que perseguían a Alejandro y Pedro no estaban lejos, las figuras amenazantes emergieron en el límite de la plaza, observando. La mirada de uno de ellos se cruzó con la de Alejandro, y un escalofrío recorrió su espalda. La amenaza era real, y su corazón latía a 1000 por hora. «No dejemos que nos apaguen», gritó Pedro, justo cuando la canción llegaba a su clímax. El ritmo se intensificó, y era como si toda la plaza estuviera latiendo al mismo compás. Era el momento de convertir el miedo en fuerza. «Unidos, somos más fuertes», agregó Alejandro, su voz alzándose. «La música nos ha traído aquí, que nuestra voz sea la luz en esta oscuridad». Entonces, como si una corriente eléctrica fluyera a través de la multitud, todos comenzaron a gritar al unísono. El poder de su unión parecía desafiar cualquier oscuridad, pulsando palpable a su alrededor. Sin embargo, Alejandro sabía que el verdadero peligro no había hecho más que comenzar. De repente, un grito rompió la energía que se había acumulado. «Detente», resonó una voz por encima del murmullo. Las figuras sombrías se acercaban más, sus intenciones claras y agresivas. Los rostros de la multitud se tornaron de alegría a preocupación, la tensión volvió a aparecer en el aire. «No podemos rendirnos ahora», pensó Alejandro, buscando un nuevo impulso entre la desesperación. «Debe haber una manera de convertir este miedo en fuerza». Mientras la música continuaba fluyendo, un nuevo plan comenzaba a formarse en su mente. Necesitaba transmitir un mensaje que resonara no solo en su comunidad, sino en cada rincón que habían tocado alguna vez. «Canta», gritó. «Canta como si tu vida dependiera de ello». Su voz se alzó nuevamente, llenando la plaza con una melodía que describía su lucha y anhelos, una invitación a todos a unirse en esa sinfonía de resistencia, y así, en medio de la desigualdad y el temor, el eco de un futuro esperanzador comenzó a tomar forma. Sin embargo, la presión de los hombres en la plaza estaba en aumento. Alejandro sintió que la realidad se precipitaba a un desenlace inminente, con el olor del peligro acechando y los rostros temerosos a su alrededor. La situación se tornaba más peligrosa. ¿Habría tiempo para hacer que su mensaje de esperanza resonara? ¿Podrían convertir la música en su escudo mientras se acercaba el juicio final, el desenlace, una pista del futuro que podría cambiarla todo? Estaba a punto de revelarse.
El momento decisivo se acercaba, llevando consigo el peso de su destino. La atmósfera era electrizante y pesaba en el aire, un eco de incertidumbre y esperanza. Alejandro, en medio del bullicio, sintió como su corazón latía al compás de la música que se entrelazaba con los gritos de resistencia. La multitud había comenzado a unirse a su canto, convirtiéndose en un coro que reverberaba por toda la plaza. Sin embargo, la sombra de la amenaza seguía acechando, y esos hombres oscuramente determinados se acercaban, como cazadores que buscaban silenciar un canto que no podían entender. «No dejemos que nos apaguen», gritó Pedro una vez más, empujando la energía de la multitud hacia adelante. Alejandro podía sentir la fuerza vibrante de sus voces, unidas como una corriente que llenaba cada rincón del lugar. Era el momento de la verdad, el instante en que la música podría convertirse en su única defensa, pero la tensión aumentaba con cada nota, y Alejandro sabía que sus palabras llevaban un peso inigualable. «Juntos, somos más fuertes», resonó de nuevo, su voz firme. Las figuras amenazantes se acercaban más, pero la comunidad había decidido no dejarse intimidar, miró a su alrededor, y los rostros familiares le devolvieron la mirada, llenos de confianza. Recordó la herencia musical que provenía de su abuelo, la misma que había mantenido viva en cada acorde tocado con amor. La historia de su linaje comenzaba a florecer en su mente, recordándole que su música no solo era suya, sino de todos ellos. De repente, un brillo de resolución iluminó su mirada. Las palabras que había estado buscando surgieron con claridad en su corazón. «Esta es nuestra historia», comenzó, su voz resonando con una verdad poderosa. «No solo somos un coro, somos un frente unido. El miedo no nos detendrá, porque nuestras voces se alzan por el amor, por nuestra comunidad. Cada nota que tocamos, cada palabra que decimos, es un acto de libertad». La multitud comenzó a aplaudir, el ritmo se intensificó, y juntos comenzaron a cantar, una canción nacida de la lucha, una melodía que resonaba como un faro en la oscuridad. Alejandro levantó su guitarra y dejó que las cuerdas hablasen, cada rasgueo llevaban su mensaje de esperanza, un grito contra la opresión. «Cuando la sombra caiga sobre nosotros, suéltame, y juntos cantaremos. La vida es nuestra fuerza y la música es nuestro grito». La respuesta fue un rugido de apoyo. La música se alzaba, creando un muro de sonido que empujaba a esas sombras hacia atrás. Alejandro sintió cómo su espíritu se elevaba, embargado por la fuerza de su comunidad, de la historia compartida, de los sueños que, a pesar de todo, continuaban surgiendo. A medida que el coro crecía, Alejandro se dio cuenta de que ya no se sentía solo. Ellos eran un todo, cada voz representaba una lucha, un sueño tangible que podían alcanzar juntos. La desesperación se convertía en esperanza, y cuando los rostros de los hombres oscuros comenzaron a dudar, el fervor del canto resplandecía. «Deténganse», gritó uno de los hombres, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la música. La plaza vibraba como si latiera con un solo corazón. La conexión entre cada miembro de esa comunidad se convertía en un escudo, reafirmando su deseo de luchar, de levantarse en medio del caos. Mientras tanto, Alejandro no podía quitar la mirada de Pedro, que, con fuego en sus ojos, encabezaba la resistencia. Vio a algunos de sus viejos amigos improvisar pancartas, elevando mensajes de amor, unión y fuerza. Cada paso que daban en la música parecía desvanecer el miedo, y las sombras se alejaban, como si no pudieran soportar la luz que emanaba de sus voces. El último acorde resonó en la plaza, y el silencio se apoderó del ambiente por un breve instante. Alejandro miró a su alrededor, viendo a su comunidad unida, vibrante y decidida. Habían convertido lo que pudo ser un momento de caos en una explosión de fuerza colectiva. La lucha no solo era por la música, sino por el futuro de todos. «Si juntos tenemos el valor de enfrentar esta sombra», dijo Alejandro con voz firme, «nuestra música no solo será el eco de nuestro pasado, sino la melodía que guiará a nuestras generaciones venideras». La multitud estalló en elogios y aplausos, pero esta vez no eran solo por él, eran por ellos, por la historia que habían decidido escribir juntos. Alejandro cerró los ojos, absorbiendo el amor y la unidad que estaban creando. Esa noche, la plaza se convirtió en un refugio de esperanza,
y la música, en su mejor arma. A medida que se acercaba la oscuridad, la comunidad se dio cuenta de que no eran solo víctimas de su realidad, sino guerreros que podían ser los arquitectos de un futuro brillante. La amenaza había sido desafiada, convirtiéndose en el cimiento de su renacer. Alejandro miró hacia adelante, vislumbrando el camino que lo llevaba más allá de su barrio. No sabía qué vendría después, pero estaba listo, porque ya no era solo un joven con una guitarra. Era un símbolo de transformación, un legado vivo que ahora resonaría en cada acorde de su música. «Gracias por darme el coraje de luchar», gritó, y la multitud estalló en vítores. Habían aprendido a escuchar su llamado, y cuando la música comenzó a tocar nuevamente, ya no había lugar para las sombras. La historia apenas comenzaba, y su comunidad estaba lista para transformar el futuro a través del poder de la música y la unidad. Y ahí, en el corazón del barrio lleno de vida, Alejandro encontró su propósito, la leyenda que apenas iniciaba y que prometía ser recordada por generaciones. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Si te ha movido, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas fascinantes historias que llenan de emoción y esperanza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque nos importa saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, porque juntos somos más fuertes. ¡Vamos!